Como ustedes saben, hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos, el 67 aniversario de la Declaración Universal, y esta es nuestra segunda edición. El año pasado lo focalizamos en las protestas y este año lo hemos hecho en lo que tiene que ver con la justicia. Los ponentes, personas de primera línea, constitucionalistas, defensores en el tema y el representante del Colegio Nacional de Periodistas que tiene que ver con la libertad de expresión. Por ello simplemente quiero también agradecer la presencia de los coordinadores de derechos humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, del Estado Bolívar, del Estado Mérida, del Estado Barinas y bueno, agradezco la presencia de todos ustedes. Esto se trata simplemente en el marco de este día tan importante para los defensores, para todo el país, para simplemente oír el tema como tal. Y como primer punto tenemos un mensaje que dura nada más 6 minutos, de 5 integrantes de organizaciones de derechos humanos. La primera tenemos a Daniela Rivero del Observatorio Venezolano de Prisiones. Adelante. Actualmente en Venezuela vive la peor crisis de derechos humanos de su historia. Podemos ver que el sistema penitenciario no escapa de esta realidad. Es así como la CIDH ha establecido o ha nombrado a las cárceles venezolanas como las más violentas de la región americana. Nos faltaría tiempo para detallar las causas que forman la crisis del sistema penitenciario, pero nos faltaría experiencia para describir el infierno que implica estar privado de libertad bajo las actuales condiciones carcelarias. El trabajo del OEP no solo se ha enfocado en formular denuncias de violaciones de derechos humanos de las personas privadas de libertad, también ha tratado de diagnosticar las causas que forman la crisis penitenciaria y formular sin duda soluciones para el Estado venezolano. Vemos que algunas de estas causas son de vieja data, como lo es el retardo procesal, como lo es la insuficiencia de jueces y fiscales, la imposición de la privación de libertad como pena casi exclusiva, así como también la falta de programas destinados a la reinserción social. Por esta razón, el Observatorio Venezolano de Prisiones también ha destacado nuevas problemáticas del sistema penitenciario, como lo es el hacinamiento crítico que se vive en los centros de reclusión, como lo son las pésimas condiciones de salubridad y de alimentación que viven los privados de libertad, como lo es la violencia y la corrupción carcelaria que galopa ahorita en las cárceles venezolanas. También encontramos como política de Estado que se han clausurado una infinidad de centros de reclusión, convirtiendo a las cárceles y a los retenes policiales en centros de violación sistemática de derechos humanos. Por esta razón, el trabajo del OEP es crear conciencia social acerca de la situación de los privados de libertad y proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Nos hacemos eco de la cita de Nelson Mandela. No se puede juzgar a una sociedad por el trato que le da a sus ciudadanos más ilustres, sino a aquellos que están más marginados, sus presos. Adelante, Mariana Romero, abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones y el CDH de la Universidad Católica Andrés Bello. Bien, como sabemos, la institucionalidad implica la convergencia de valores de soberanía popular, pluralismo político, respeto por los derechos humanos, un sistema de derecho que nos permita desarrollarnos en sociedad. Lamentablemente en Venezuela esta situación durante los últimos años se ha visto gravemente degradada
¿Qué sucede? Los detentadores de poder, los funcionarios públicos, por un lineamiento político, impiden que exista una separación de poderes y un libre desenvolvimiento de las instituciones de justicia de nuestro país. Asimismo, el irrespeto por los derechos humanos, la falta de institucionalidad ha creado que la sociedad venezolana tenga un fuerte rechazo por lo que son las instituciones públicas de nuestro país hoy en día. Esto se traduce en un alto grado de degradamiento social que nos ha llevado incluso a tomar justicia por nuestras propias manos tras el fenómeno de los linchamientos, la militarización ciudadana. Todo esto no debería ocurrir. Nuestra labor como defensores es, en tanto, luchar contra la impunidad, velar porque las instituciones públicas tengan independencia judicial, haya independencia de poderes y así poder recuperar estos valores que se han perdido. Asimismo, debemos instar a que el Estado cumpla con las recomendaciones que han hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Protección, cuando dicen que Venezuela enfrenta una grave crisis institucional por la falta de separación de estos poderes. Es necesario que tomemos nuestra labor como defensores de derechos humanos, como abogados, para exigir el respeto por la justicia y los derechos humanos. Ahora le voy a dejar la palabra a mi compañera Daniela Guerra, directora de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Al hablar de los pueblos indígenas, necesitamos mencionar la palabra resistencia. A partir de la Constitución de 1999 se hace un reconocimiento de los derechos indígenas, un reconocimiento a sus organizaciones sociales, económicas, políticas, a sus usos, a sus costumbres, a sus idiomas e incluso a los derechos originarios de sus territorios. ¿Qué ha pasado desde entonces? De acuerdo al último informe de Provea, solamente un 12,4% de este territorio ha sido demarcado. ¿Cómo incide esto en los pueblos indígenas? En primer lugar, no se está haciendo un reconocimiento del derecho de propiedad en estos territorios. En segundo lugar, al no realizarse esta demarcación, no se permite que dentro de estos territorios los pueblos indígenas puedan aplegarse a su sistema normativo. Asimismo, hay denuncias por parte de los pueblos indígenas del incremento de la política del Estado de la extracción de recursos naturales, petrolíferos, mineros, que en su mayoría se encuentran dentro de estos territorios originarios. No podemos dejar de lado que ha aumentado la violencia en los pueblos indígenas, la violencia contra los pueblos indígenas. Además de la muerte del dirigente Sabino Romero, el ataque a muchísimos otros líderes indígenas, el Comité de Derechos Humanos de La Guajira denuncia que desde el año 2010, que se instaura el distrito militar en La Guajira venezolana, han habido 18 homicidios por parte de las autoridades venezolanas. Estos últimos 2 han sido en el marco del estado de excepción, medida que además fue dictada tanto en el estado Zulia y Amazonas, en zonas en las que predominantemente las comunidades son indígenas, y medida que además debemos acotar que no se cumplió la consulta previa con las autoridades elegidas por los mismos pueblos indígenas. Se habrá hecho una consulta con otras autoridades, pero que no siguen las costumbres o que no son las autoridades que reconocen estos mismos pueblos. ¿Qué dejo para conclusión de todos? Que realmente los derechos de los pueblos indígenas se han usado en muchísimas oportunidades con un tinte político, no comprendiendo o peor, ignorando las verdaderas necesidades de nuestros pueblos indígenas. Dejo la palabra a Alessandra Soler, licenciada de Estudios Liberales y abogada de Civilis. Desde el reconocimiento de los derechos humanos en la Declaración Universal de 1948, ha habido un importante avance en el derecho internacional para asegurar la garantía y la vigencia de los derechos humanos en todos los estados. Uno, quizás el más importante ha sido las convenciones de derechos humanos firmadas y ratificadas voluntariamente por los estados en uso de su plena soberanía. A través de estas convenciones se establecen obligaciones a los estados en las cuales ellos reconocen la limitación del poder estatal y en beneficio de las libertades y los derechos individuales. Estas mismas convenciones establecen unos mecanismos de evaluación a las obligaciones de los estados, que es lo que conocemos como el sistema de protección. Además de en el sistema internacional, encontramos que en todos los estados ha habido también un importante avance para asegurar la vigencia y la garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, en la Constitución venezolana de 1999, en el artículo 23, se establece que las convenciones de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución.
Es decir, la máxima jerarquía dentro del sistema legal venezolano. Además de ello, se establece la protección de derechos humanos que, si bien no están enunciados en alguna ley reglamentaria, han sido reconocidos como derechos inherentes a la persona humana. Es por eso que decimos que cuando Venezuela incumple con las convenciones y los tratados internacionales, no únicamente es una falta contra la comunidad internacional, sino que además está incumpliendo con la voluntad de los ciudadanos contenida en la Constitución Nacional. Le dejo mi palabra a Lexis Rendón, socióloga del Laboratorio de Paz. Hola, buenos días. Por más de 10 años, el Estado venezolano, y con mayor crudeza los últimos 3 años, ha emprendido una campaña de difamación, intimidación, criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Los actores varían, desde la Presidencia de la República hasta el Tren Ejecutivo de Ministros, el Tribunal Supremo de Justicia aprobando leyes que son regresivas para el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos, la Fiscal General de la República, no solamente al desestimar las denuncias que se han hecho de agresiones a defensores y defensoras, sino también porque no aplica correctamente las medidas cautelares que los sistemas de protección le piden hacer para proteger la vida y la integridad de todas las defensoras y defensores. El defensor del pueblo, con el silencio que mantiene, a decir algo en protección del trabajo que hacemos y de nuestra labor como defensores. Y además, el presidente de la Asamblea Nacional, que todos los miércoles incurre en una campaña sistemática de descrédito, de hostigamiento, de criminalización, de falsedades contra el trabajo que cada uno de ustedes realiza. Estas amenazas han sido contadas por IPI hasta agosto de este año y hay 578 ciudadanos y ciudadanos acusados, 1.539 falsedades, acusaciones falsas que no han tenido respuestas de ningún ente para aclarar el vilipendio que se ha cometido. Estos ataques sistemáticos en este programa contra defensores y defensoras ha hecho que relatores del sistema, tanto ONU como el sistema interamericano, hayan tenido que pronunciarse pidiendo que cese ese ataque. ¿Quiénes estamos en riesgo? Todas, todos. Defensores de indígenas, de prisiones, de estudiantes. Todos somos posibles focos de criminalización. La CIDH solamente este año, hasta el 17 de octubre, ha tenido que dictar 10 medidas cautelares de protección para defensores y defensores de derechos humanos en Venezuela. Las agresiones ya no solo son una campaña sistemática a través de los medios públicos, sino que van a agresiones, a intimidaciones, a detenciones y secuestros. La última, las leyes regresivas que han ido aprobando para limitar el trabajo que hacemos. La Ley de Seguridad de la Nación, por solo citar una, que limita la posibilidad de sindicalistas de hacer protestas y huelgas en sus sitios de trabajo, un derecho consagrado constitucionalmente. La Ley de Soberanía Nacional, que nos culpa como actores políticos y que por eso no podemos hacer nuestro trabajo. Y la última, la Ley de Cooperación Internacional, que anoche mismo el presidente de la Asamblea Nacional dijo que iba a revisar cuánto tiempo quedaba para aprobarla. Ahora, yo pregunto, ¿vamos a dejar de hacer nuestro trabajo? No. No nos pidan el corazón porque ya lo tenemos comprometido con la dignidad de las personas, de nuestras víctimas, de nuestros beneficiarios, y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Lexi, a Alexandra, a Daniela, a Mariana y a Daniela. Muy amables. Hay alguien que nos mandó un mensaje muy importante y lo va a presentar Feliciano Reina de Acción Solidaria y Civil. Muy buenos días. Gracias, Humberto, por comenzar a hacer de este evento en el Día Mundial de los Derechos Humanos ya algo que seguramente continuará, y conociendo el empeño que le pones a estos temas, estoy seguro de que habrá un tercero, un cuarto y un quinto. Entre el 2 y el 3 de septiembre estuvo en Venezuela el relator especial de Naciones Unidas
para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, el señor Michel Forst. Forst, además de haber venido en una situación que podía haber implicado algunos riesgos y sin embargo los asumió, conociendo desde fuera la situación que actualmente viven defensores y defensoras en el país, como bien lo acaba de escribir Lexis y el conjunto de compañeras que hablaron de varias áreas de afectación de derechos humanos, pudo reunirse con 113 defensores y defensoras y se fue aún más preocupado. Y una de las cosas que nos dijo es que si bien no todos los defensores pueden cubrir todas las áreas de derechos humanos, es necesario que todas las áreas de derechos humanos sean cubiertas por defensores y defensoras por el trabajo tan importante que hacemos. Y en ese sentido, creo que hemos ido cada vez más ampliando el mundo de defensa de derechos humanos dentro del país. Bueno, cuando le pedimos por solicitud de Humberto al señor Michel Forst que enviara un mensaje hoy para la apertura de este foro, inmediatamente dijo, por supuesto, voy a estar con ustedes, así que dejo a Michel Forst para que nos acompañe. Hoy que celebra el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, quisiera felicitar el Observatorio Venezolano de Prisioneros por organizar este encuentro. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para destacar la labor de las personas defensoras para fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Estas personas permiten sacar a la luz los hechos de corrupción, la cultura de impunidad y la injusticia que prevalece en muchos sistemas judiciales. Acompañan a víctimas, a testigos y recogen piezas importantes en casos de violaciones de derechos humanos. A veces participan en el proceso de verdad, justicia y reparación de hechos. Su producción ha sido clave en muchas situaciones. A pesar de las múltiples amenazas que las tratan de silenciar y que los pueden poner en peligro, estas miles de personas siguen trabajando y quiero rendirle homenaje. Necesitan nuestro apoyo y protección para seguir esta lucha tan importante para los derechos de todas las personas. Muchas gracias